Bueno, vamos a empezar de nuevo. Yo empezaré cada vídeo con el Photoshop en este estado, porque de esta manera empezaré de nuevo, creando un documento nuevo. Ahora al principio serán todos documentos pequeños, 800 por 600. Si vosotros lo tenéis abierto del vídeo anterior, simplemente borrar todo y dejad la capa a fondo, o dejad una capa vacía como esta y ya está. En este vídeo os voy a explicar un poco qué tipos de capas hay en Photoshop. Cuando creamos un documento nuevo, fijaros que se nos crea esta capa de fondo. Esta es una capa que llamaríamos de mapa de bits. Cualquier foto que tú tengas en capas serán mapas de bits. Por ejemplo, si yo pinto aquí, pues estos serán mapas de bits, se llaman. Son fotos, bueno, como decía, pues son las fotos y todo tipo de gráficos. Hay otros tipos de capas que son objetos vectoriales. La diferencia entre un objeto vectorial y los mapas de bits es que al cambiar su tamaño cambia la calidad. Y os voy a hacer una pequeña demostración. Con este pincel voy a crear un simple punto aquí. Fijaros, está al zoom 100%, ¿vale? Bueno, voy a crear una capa nueva, ¿vale? Luego voy a hacer un objeto vectorial con el icono de aquí. No os preocupéis si no sabéis lo que es, pero bueno, es un objeto vectorial. Fijaros que en el mismo panel de capas está representado con este pequeño cuadro que me está diciendo que es un elemento vectorial. Voy a hacer una cosa que es cambiar el tamaño a los dos. Fijaros en la calidad del borde. Voy a aumentar el zoom. Fijaros en la calidad del borde. Es un borde bien definido en los dos casos. Ahora lo que voy a hacer es hacerlos más grandes, los dos, y luego volver a hacerlos más pequeños. Y veréis cómo cambia la calidad, ¿vale? Los voy a hacer así de grandes. Vamos a hacer zoom, fijaros. Este de aquí es el borde del elemento vectorial. El otro elemento que pinté con el pincel está fuera del lienzo, con la tecla V, lo voy a arrastrar aquí. Fijaros cómo ha perdido la calidad del borde. Eso es porque pues es un mapa de bits que Photoshop pues hace un remuestreo o algo así y no es capaz de mantener este borde. Aquí, bueno, en Photoshop además podemos hacer doble clic para cambiarle el color. Es decir, es un objeto bastante más editable que esto de aquí. Esto de aquí, si hago doble clic, lo único que hará será abrirme los estilos de capa y no podría cambiarle el color, tendría que utilizar un ajuste para ello. En este caso, para este de aquí, pues lo puedo cambiar desde aquí, o podría cambiar su forma. También hay un panel de propiedades aquí, fijaros, que me permite pues cambiar un poco su comportamiento. Lo podría hacer más grande o más ovalado desde aquí, moverlo, ponerle bordes y ese tipo de cosas. Y bueno, es más editable. Luego tenemos aquí en el panel de capa podemos también tener grupos. Los grupos, como pues su nombre indica, nos permite seleccionar varias capas y yo creo, aquí estos iconos de aquí no los he explicado, creo. Nos permiten, bueno, como decía en el vídeo anterior, nos permite crear capas. Con este de aquí, el que está al lado de la papelera, nos permite crear capas vacías. Cuantas más veces lo pulsamos, bueno, cada vez que lo pulsamos creamos una capa. Y eso de aquí es el grupo. Con esto creamos grupos. Cuando los creamos por defecto están vacíos, no hay nada en ellos. Pero si tengo dos capas seleccionadas y hago clic aquí, me las agrupa. Y con el grupo simplemente pues ahorramos un poco de espacio. Por ejemplo, si yo pongo una persona y luego le pinto una sombra y le pongo elementos alrededor o por ejemplo, yo que sé, le pongo un objeto en la mano, lo podría agrupar todo y de esa forma lo tengo más ordenado. Y además, aquí tengo dos capas, voy a pintar otro punto de otro color. Aquí, además, los puedo mover juntos. Si yo selecciono el grupo, con la tecla V seleccionaré la herramienta mover. Recordad siempre las teclas, las más comunes, las que siempre repito, intentad recordarlas porque os van a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo selecciono este grupo, sobre el lienzo mismo puedo moverlas, ¿vale? Fijaros que aquí, al seleccionar un grupo, también tenemos aquí, esto es la herramienta mover. Una de las opciones que tiene es, por favor, desactivad selección automática. Si lo tenéis activado, desactivarlo porque os va a dar muchísimos problemas. Si no... Con esto lo que hacemos es, si lo activamos y hacemos clic, nos selecciona la capa. Creedme, parece una buena idea, pero desactivadlo porque os va a dar más de un problema. Como decía, las opciones que hay aquí, tenemos capa o grupo. Si
si yo selecciono, si dejo la selección automática activada para que lo entendamos, si tengo capa, al hacer clic aquí me selecciona la capa dentro de ese grupo. Si tengo grupo, imaginad que ahora pues tengo este grupo minimizado y tengo esta capa seleccionada. Si tengo esto puesto en grupo en la herramienta mover y hago clic en cualquier elemento perteneciente a este grupo, en lugar de seleccionar, por ejemplo, aquí en este rojo, si hago clic aquí, en lugar de seleccionarme esa capa, me selecciona el grupo al que pertenece, ¿vale? Simplemente eso, yo lo tengo aquí en capa. Y la razón, un pequeño inciso, esto lo tengo desactivado. Si queréis seleccionar un objeto de la pantalla, de aquí, podemos pulsar la tecla control o comando en Mac y fijaros con la herramienta mover seleccionada, ¿vale? Pulsamos la tecla control y si hago clic aquí ahora, fíjate, me selecciona esa capa. ¿Por qué lo tengo desactivado eso? Simplemente para evitar accidentes, porque si lo tengo así seleccionado y pues muevo sin querer o hago clic en alguna cosa, igual me selecciona otra capa, luego aplico un efecto, no sé que la tengo seleccionada, porque si por ejemplo eso está minimizado, no sé que tengo la capa seleccionada y empiezo a aplicar efectos a capas que en principio no quería seleccionar, ¿vale? Por eso lo tengo desactivado. Luego tenemos otro tipo de capas que son las capas de texto, ¿vale? Voy a eliminar este grupo. Las capas de texto se crean automáticamente cuando seleccionamos la herramienta de texto, que es esta de aquí, esta T. Si yo, fijaros que me cambia el cursor, si yo hago clic en cualquier sitio del lienzo, fijaros se me crea automáticamente una capa que pone capa 1. Si ahora decido que no quería crear esta capa, con la tecla escape, me desaparece, ¿vale? Si empiezas a escribir algo, por ejemplo, escribo mi nombre y pulso intro, fijaros que, intro no, le doy, selecciono cualquier parte del lienzo, fijaros que la capa toma el nombre del texto que yo he puesto aquí, ¿vale? Por lo tanto eso es útil porque si queremos escribir nombres o números, pues lo tenemos aquí el nombre de la capa. ¿Vale? Y fijaros que también cambia un poco la representación. Aquí pues tenemos esta T que nos indica que es una capa de texto, ¿vale? Y luego con este filtro rápido, por ejemplo, si tengo varias capas y grupos y tal, digo, bueno, pues yo quiero seleccionar este texto y no sé dónde está la capa. Pulsamos la T aquí y me muestra ahora en el panel de capas, solamente se me verán las capas de texto. Lo mismo con los elementos vectoriales o con las capas de ajuste, que ahora vamos a ver lo que son. Vamos a eliminar todo esto. Seleccionamos, cuando tienes varias capas seleccionadas y pulsas el icono de la papelera, también podéis pulsar suprimir, es más rápido. Si pulsas el icono de la papelera te va a preguntar si quieres eliminarlo. Si pulsas suprimir se te van directamente sin preguntarte nada. Luego hay otro tipo de capas que son las capas de ajuste. Las capas de ajuste se crean con este icono de aquí. Si lo pulsamos, fijaros que hay una lista con ajustes que fijaros que están agrupados, ¿vale? Y bueno, vamos a ver esto un poco más en detalle en otro vídeo, pero básicamente una capa de ajuste voy a crear, por ejemplo, una capa de brillo y contraste, que lo entenderéis todos, ¿vale? Cada ajuste tiene su panel de ajustes, que aquí tendrá sus opciones, pero fijaros que cada ajuste tiene una representación diferente. Este, por ejemplo, tiene este pequeño sol. Si creo, por ejemplo, intensidad, tiene este otro icono. Por ejemplo, si creo tono y saturación, tiene este otro icono. Los iconos en sí no son muy importantes que os acordéis qué iconos son. Simplemente quiero que veáis que son diferentes. Y fijaros que también tiene aquí como otro icono. Esto es como otra miniatura. Esto es lo que se llama una máscara de capa. Y las máscaras de capas las veremos en otro vídeo. Sirven para ocultar el efecto que yo creo en una parte de la foto. En este caso, el tono y saturación, que es un ajuste que me permite cambiar tanto el color como la saturación o la luminosidad de una foto. Con esta máscara de capa podría ocultar ese efecto en ciertas zonas de la foto que me interesan. Esto lo vamos a ver más en detalle en otro vídeo. Pero bueno, quería que vierais que hay diferentes tipos de capas. Igual que habéis visto que en los ajustes se me crea esta capa automáticamente, esta máscara de capa, se pueden crear en las capas normales, por así decir, en cualquier capa. Cualquier capa que tú tengas aquí le puedes crear una máscara de capa.
que es este icono de aquí. Si lo pulsas, fíjate que se te crea aquí. Si lo pulsas otra vez, se te crea una máscara vectorial. Estas no las vamos a ver porque no las vamos a utilizar en las manipulaciones, pero las máscaras de capas las vamos a utilizar muchísimo. Por tanto, os voy a enseñar lo que son y ya las veremos. Por tanto, podemos incluso para un texto, ¿vale? Yo pongo este texto aquí y puedo crearle una máscara de capa y con un pincel pues podría ocultar esto. No os preocupéis, vamos a ver lo que son las capas, las máscaras de capa con más detalle y de forma práctica. Esto ha sido todo en este pequeño vídeo de introducción, explicación a los tipos de capas que hay. No tenéis que memorizarlo, simplemente era para que lo vierais. A continuación vamos a ver qué son los objetos inteligentes porque los vamos a utilizar bastante y os voy a enseñar cómo trabajar con ellos y bueno, cómo manejar fotos y cómo convertirlas en objetos inteligentes.